¿Qué es más riesgoso? ¿Cambiar de trabajo o quedarte donde ya no querés estar? Porque muchas veces pensamos el cambio como el problema, pero hay otra pregunta que incomoda más. ¿Qué pasa si no cambio? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Incómodas, el espacio donde hablamos de esas cosas que preferimos evadir especulando con que se resuelvan solas, pero, alerta de spoiler, si no las resolvés vos, nadie lo va a hacer por ti. Hoy vamos a hablar de algo que le pasa a muchísima gente y es el miedo al cambio profesional. ¿Por qué nos cuesta tanto dar ese paso? Incluso cuando sabemos que hay algo que ya no va más. Como siempre te pido, dale un like al video, déjanos un comentario relacionado al tema o con alguna sugerencia y suscríbete, nos ayuda un montón. Y como a mí no me da miedo cambiar, de ahora en más cambio de presentador a oyente y dejo hablar a los que saben. Aleli y Julio, gracias por compartir este espacio. Buenas y santas, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos los oyentes y videntes, porque también en YouTube tenemos gente que ve, así que bienvenido también a los videntes. Oh, hola amigo, ¿cómo andas? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aleli? ¿Qué tal? Estás totalmente renovada, qué grande, qué bueno. Esto, por el pelo lo decís, no, me lo solté nomás, Ah, me lo lavé anoche, me pero bañé, me mira, yo digo tocaba. sí, que se cambió. Bueno, qué bueno. Qué buen tema esto que traen y qué bueno como lo presentaste, Diego. Digo, wow, ¿no? ¿Qué pasa si no cambio? ¿Qué pasa si no me corro el lugar donde estoy? ¿Es posible no cambiar? Te hago la pregunta. ¿Es posible? Sí es posible no cambiar. Y yo creo que lamentablemente es a lo que se está acostumbrado, por lo menos en esta área, ¿no? Por muchas razones, ¿sí? Está el sentir, el deseo de poder, de querer hacerlo, pero se quedan en esa comodidad. Yo creo que acá es donde aparece ese mito de seguridad y realidad, de qué es lo que con lo cual la gente tiene que trabajar y observar desde qué lugar se queda. ¿Por qué no da ese paso que tanto anhela? Yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar que una vez que encontramos el camino o el lugar es último, final y definitivo, como si, cosa que venimos incluso diciendo nosotros que no, pero estamos muy acostumbrados socialmente a pensar en esto de yo ya encontré mi camino, no me hace falta seguir buscando, o ya a partir de esto que encontré que me gusto, que disfruto, no me hace falta seguir desarrollándome. Y el proceso, yo no sé si, pues sabes que yo no sé si es posible no cambiar. Yo creo que la gente más que no cambiar se resiste a mirar la evolución natural, se resiste a seguir la evolución natural. Uno no es el mismo, uno no piensa igual ni ejecuta igual a los 10, a los 20, a los 30, a los 50 y a los 80. Uno ejecuta en función de la madurez, de los aprendizajes. El cambio es natural, ¿no? Viene dado por la misma evolución. Entonces las cosas dejan de... A mí lo que me servía a los 20 o a los 30 no me sirve hoy a los Bueno, cuarenta y cheque, cinco. si hablamos del común de la gente, de evolución se empieza a hablar estos últimos tiempos. Antes una evolución estaba más ligada, la palabra evolución creo que estaba más ligada a todo lo que es espiritual, ¿sí? Y está como vinculado hacia el fin más o menos, ¿no? O algo totalmente espiritual y hasta místico, la palabra evolución. Y si nosotros pudiéramos entender y hubiéramos tenido esta escuela de lo que es enseñanza de la parte emocional, y hubiéramos entendido con tiempo que la evolución es constante, que la evolución forma parte de la vida, que la vida es totalmente dinámica, entonces ahí creo que es donde nos empezamos a permitir y nos empezamos a abrir a un cambio de profesión, donde no todo es seguro, sino que todo puede ser transicional. Hoy estoy trabajando en el área de escucha y acompañamiento y mañana puedo desde ese lugar, desde la evolución, ¿sí? Tomo todo ese aprendizaje, todo ese enriquecimiento y sigo, pero tal vez educando, tal vez formando, y ahí voy como ese proceso. Te escucho, Annelies. Sí, yo creo que también acá hay otro elemento que es clave a tener en cuenta, que es que nosotros venimos de paradigmas sociales, si se quieren, históricos, y esto lo digo como psicóloga también, que me he formado en esos paradigmas, en los cuales nosotros tenemos el concepto de que hay una personalidad que está anclada, que una vez que se construye se cristaliza. En psicología se usa mucho el concepto de cristalizado, como que hay cosas que no se pueden modificar y que van a ser siempre y para siempre igual así. En contrapartida, en los últimos años, la última década del siglo pasado, de los 90 en adelante, empieza a surgir esto del coaching como otra nueva forma de mirar al ser humano y decir, che, todo se puede cambiar. El tema es querer o hay una intención de cambiar.
podemos hablar de psicopatía o de trastornos psiquiátricos y bueno, yo dejaría de lado los trastornos. Hablemos de las personas que vivimos en cierta normalidad psíquica. Yo creo que todo es cambiable. El tema es que venimos educados en que no, en que hay algo que se cristaliza, que nosotros una vez que a los 18 años elegimos una carrera y de ahí para siempre. A los 18 años hoy ya nos están imponiendo elegir una carrera para el resto de la vida. Pensar en un futuro, estamos hablando de que una persona va a educarse a los 18, pongámosle hasta los 23, hasta los 25, y ejercer durante 45 hasta los 60, 65, 45, 60, 50 años más, una carrera que eligió a los 18. Yo no me puedo creer que yo lo que elijo a los 18 es para el resto de mi vida. De hecho, no lo fue. Dicho sea de paso. Ahí es donde digo, che, ¿podemos no cambiar? Es que Sí, creo Diego. que, creo que digamos, muchos de esos cambios se terminan dando, digamos, porque se fuerza tanto hasta que se rompe, hasta que algo se rompe. Como que tiene que pasar algo disruptivo para que uno cambie. Porque tendemos a quedarnos en el lugar donde nos dijeron que teníamos que estar. O sea, hay todo un, yo creo que viene también por un deber ser. Y también hay algo que juega hoy, que está articulado un poco con episodios anteriores, que es cuando el propósito no paga las cuentas, digamos. Cuando uno tiene miedo de cambiar a algo que realmente puede llegar a desear, pero eso no va a pagar las cuentas que uno tiene que pagar. Yo te voy a poner una pregunta por ahí un poco más difícil. Vos me decís, el propósito no paga las cuentas. Yo te corro un riesgo de... Bueno, entonces, ¿qué vas a estar trabajando para pagar los médicos de las enfermedades que vas a tener por el nivel de estrés que vas a sostener por estar haciendo algo que no te da placer, no te gusta y no disfrutas? Elegí qué precio querés pagar. El endeudarte un tiempo hasta que puedas encontrar desde el propósito generar dinero y hacer lo que te hace feliz, o hacer a lo que no te hace feliz, mantenerte en una caja de confort. Trabajemos en un banco, digo un banco porque es un aspiracional de antes, pero trabajar en el banco, en el correo, en un puesto estable el resto de tu vida, que no te gusta, no disfrutas por 15 días de vacaciones al año, en el cual sí podés pagar las deudas, pero también vas a tener que pagar un montón de médicos para poder sanar el estrés y las enfermedades que te van a generar el estrés de estar viviendo la vida que no querés vivir. Parece exagerado, pero es lo que pasa. Ahí, ahí Lili trajo un poco el paralelismo, ¿no? De la posibilidad de elegir y en qué lugar estás y cuando no elegís desde el miedo, cuáles son las consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que acá aparece algo que creo que últimamente se lo llama como el síndrome del impostor, ¿no? Esto, el miedo a empezar de nuevo, como si empezar de nuevo fuera un fraude, como si yo estuviera en un fracaso. Y entonces, y no puedo como resignificar, que es lo que creo que una palabra que no la estamos pudiendo implementar como un modo de vida, resignificar todo aquel aprendizaje que tuve en lo que estaba haciendo, todas esas fortalezas que fui adquiriendo en lo que estaba haciendo, poder integrarla, ¿sí? Como un potencial para poder alcanzar lo nuevo. Y nos quedamos en, no, pero hay gente que es más joven, que ya está en el tema y que está como más actualizado, o hay gente que ya está hace mucho tiempo y conoce el campo. Entonces, desde ese lugar, uno como individuo no se anima, se queda estancado en un miedo donde no avanza hacia lo que uno desea. Entonces, por consecuencia, después aparece todo esto que plantea Lely, el tema de salud, cómo lo viene a contar nuestra salud. Y hay algo que me parece interesante que pensemos, si se quiere, que tiene que ver con cómo yo, Aleli Ortiz, me paro ante ciertas circunstancias. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, a mí me gusta el podcast este. Nosotros cuando lo planteamos, yo hace rato que lo queríamos hacer, con Julio lo hemos hablado varias veces antes de iniciarlo, lo pensamos hasta que lo materializamos, pasó un tiempo. ¿Hasta qué punto yo puedo decir, che, no lo voy a hacer porque hay un montón de gente que está haciendo podcast, porque ya pasó la onda del podcast? Y me quedo con la espina de no hacer algo porque ya pasó la moda, o porque ya se explotó el boom, o porque... Y en esto volvemos a lo que ya hemos hablado en otros podcasts, que es cuántas veces me voy a quedar en el qué dirán, en la opinión del otro, en lo que el deber ser, en el mandato, por no hacer lo que yo tengo ganas de hacer. De último lo hago un tiempo, no me gusta, o borro todo el podcast, o lo dejo ahí que quede, o pero por lo menos tengo el placer de hacerlo. ¿Implica plata? No, a ver, no plata directo, pero sí nos implica plata, porque nosotros, si el tiempo que le dedicamos a esto es tiempo que nosotros le dedicaríamos a trabajar en consultorio, a generar dinero.
Entonces sí nos implica plata. Hay que pagar para editar, hay que pagar para compilar, hay que subir a redes, hay que gestionar, hay que dedicarle tiempo posterior a la grabación. Entonces, todo eso que implica para nosotros es un compromiso que nosotros decidimos asumir en el espacio que decimos, che, esto que yo quiero hacer, a mí me da placer y estoy dispuesta a pagar el precio que tengo que pagar por hacerlo y no quedarme con la espina. Pero ahí tiene que haber una conversación. Y la conversación es una conversación de, che, legitimo mi deseo, legitimo lo que yo quiero, legitimo lo que me gusta. Incluso te salgo del propósito, porque el propósito esto tiene que ver con nuestro propósito. Pero no es necesariamente una ejecución directa. Es, che, tengo ganas de hacerlo. Punto. Quiero subir videitos a Instagram. Quiero hacer personajes en TikTok. Hacelo. Y si no me va bien, y si te va bien. Pero no nos Hay que medir podemos quedar en... hay que medir qué es el que te vaya bien, ¿no? Porque quizás simplemente hacerlo es que te vaya bien. O sea, hacer algo que disfrutás es algo que considerado que te vaya bien. O sea que Pero creo que hay que reconocer qué es lo qué significa para mí que me vaya bien. Esto que dice Lely en definitiva tiene que ver que muchas veces inconscientemente nos está afectando mucho la mirada del otro. Y por la mirada del otro no podemos escuchar nuestra propia coherencia. Porque la coherencia sería que más allá de que no este sea el tiempo actual de los podcasts, es lo que yo siento, es cuando yo lo puedo hacer, hoy estoy disponible. Hoy puedo separar este tiempo, desde todo lugar estoy disponible, ¿no? Desde el punto de vista tiempo, el punto de vista económico. Hoy me atrevo a pararme frente a una pantalla y empezar a desarrollar distintos temas. Hoy estoy en esa coherencia, hoy estoy en este presente, es donde yo me siento habilitado para poder hacerlo. Entonces, nada, genial. Pero bueno, estas son las cuestiones que hacen que uno se quede anclado en una profesión y que no le esté disfrutando, porque acá lo más importante sí. no es quedarse. ¿Qué me pasa cuando yo me quedo en la profesión? ¿Lo estoy disfrutando? ¿Ya tengo la motivación que tenía como cuando empecé? Que no tiene que ver con lo económico, porque por ahí lo económico me va muy bien, pero bueno, ya no tengo esa motivación. Entonces, cuando uno está en el propósito, hay dos cosas que tiene que tener en cuenta, que está el estado de felicidad va de la mano con el resultado económico. Si yo tengo un resultado económico y no tengo un estado de felicidad, no lo voy a poder sostener, no lo estoy disfrutando. Ahora, si yo tengo una felicidad y no tengo resultado económico, tampoco lo voy a poder sostener. Las dos cosas son autosustentables para yo estar en ese estado de coherencia y en el estado de felicidad que tanto buscamos. Y que es necesario, yo creo que esto es el propósito. Hay una palabra que es previa al propósito y es la coherencia. Si logramos sostener coherencia, entras en propósito, entras en paz, entras en un hacer natural, entras en evolución. Volvemos a lo mismo. Lo que a mí era coherente a los 20 años no me es coherente hoy con 45. La forma en que yo ejercí el coaching hace 15 años atrás no tiene nada que ver cómo lo hago hoy. Pero lo que hago hoy es coherente con quién soy yo hoy, no con lo que era hace 30, hace 10, 15, 20 años atrás. Me hizo un poco de ruido, me llamó la atención y me quedó dando vueltas lo que decían de qué costo preferís pagar, si es un costo actual de quizás tener menos dinero durante un tiempo o no, capaz que por bastante tiempo, o pagarlo en medicamentos más adelante, digamos, por todo el estrés que te genera hacer algo que no estás queriendo hacer o con lo que no estás a gusto. Hay un informe, un estudio que había hecho Santiago Bilinkis, que es un divulgador científico, que hablaba de algo que está medianamente relacionado con esto, que es que tenía más que ver con el cuidado de la salud y demás. El esfuerzo que nosotros hacemos hoy para estar mejor dentro de un tiempo, no lo vemos como un beneficio para nosotros, sino que ese yo futuro es como una especie de pariente lejano. Entonces, es bastante difícil tomar conciencia hoy el beneficio que vamos a tener dentro de 10 años. Por ejemplo, no sé, si hoy nos ponemos a ahorrar, entonces hoy hacemos un esfuerzo que nos cuesta hoy para postergar un mejor pasar económico dentro de 10 años. O hoy empiezo el gimnasio para estar mejor dentro de 2 años. Es como que nos cuesta mucho entender que ese yo de dentro de 2 años o dentro de 10 años somos nosotros mismos, digamos. Somos nosotros los que vamos a padecer ese sufrimiento. Entonces, eso también puede complicar, esa visión también puede complicar la idea de decir, bueno, hoy estoy bien económicamente, pero no me gusta lo que hago. ¿Voy a cambiar para hacer algo que me gusta, pero que me va a hacer
no sé, no pasarla tan bien a nivel económico? Yo creo que Em, la pregunta del millón también acá sería y esta es una pregunta que yo uso mucho en coaching, que es ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por el resultado que quiero obtener? Pero ojo, vos me decís, che, yo para verme en 2 años fit necesito pagar un precio en términos de dieta, en términos de ejercicio, en términos de sacrificio o dolor físico, lo que fuera. Ahora, no hacer todo eso también es pagar un precio. Ojo al piojo, toda decisión que nosotros tomemos tiene que ver con pagar un precio. Claro, el tema es que ese precio, según este estudio, el precio que pagamos hoy lo pagamos nosotros. El Sí. precio de no hacerlo lo paga el yo del futuro, que en nuestro cerebro es como un pariente lejano. No somos, es como si no asumimos que somos nosotros los que vamos a pagar ese precio. Lo va a pagar el yo del futuro lo va a pagar. Es como el que tarjetea a principio de mes y dice, bueno, de alguna manera se va a pagar, y es el mismo quien lo va a pagar a fin de mes, digamos. Claro, pero el tema es porque Creo que no nos tiene que ver estamos mucho con poniendo a la proyección de pensar. vida que a veces no se nos enseña a tener. No nos estamos poniendo a pensar, no armamos una proyección de vida, no tenemos el aprendizaje de decir a dónde yo me quiero ver en el 2030, en qué lugar quiero estar en el 2035, cómo quiero que me encuentre la vida en este tiempo, ¿no? Entonces, como no tenemos una proyección de ese tipo, tampoco no trazamos un camino de cómo llegar hasta ahí. Entonces nos quedamos en el aquí. Ahora, todo esto que nosotros estamos tratando, con lo cual hablamos de el cambio de profesión, qué es lo que pasa, estaría bueno que la gente lo pueda, la que nos vienen siguiendo, que pueda escuchar los otros podcasts y que esto probablemente esté vinculado a todo lo que son las creencias, los mandatos, a todos estos legados, ¿sí? Que como profesionalizarse es llegar a la cima y cuando llegaste a la cima, bueno, listo. Por eso creo que también a veces la gente se queda en ese dicho, ese es lo importante no llegar, sino lo importante mantenerse. Y después en el ánimo de mantenerse, están sosteniendo un grado de infelicidad que no lo pueden ver. Solamente se quedaron en aquello que los trajo hasta aquí. Pero como no pueden tomar, está bueno empezar a tomar, a incorporar esta palabra. Estoy en una constante evolución. Esto responde a veces en las clases, por ahí yo lo comparto a los chicos que a veces me pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, y el estoy me habla del presente, me deja anclado acá. Yo creo que una respuesta propicia es decir, estoy siendo, y en todos los ámbitos de la vida siempre estamos siendo. ¿Por qué? Porque estamos en esa evolución, en la dinámica. Por eso creo que quienes entienden que la vida es totalmente dinámica, tienen la apertura de sostener un diálogo. Por ejemplo, viene Lely, hace 2 meses me dijo que tenía un objetivo. Hoy me dice que tiene un objetivo totalmente distinto. Probablemente desde mi estructura mental y desde mi juicio y prejuicio, digo, hey, che, pero vos no sabés lo que querés. Hace 2 meses estabas queriendo esto, hoy me estás diciendo aquello. Yo no tengo por qué juzgar. Probablemente en este tiempo ella entendió que había algo mejor, se abre una nueva oportunidad y ella lo está tomando. Ese es el camino de la evolución. Mira, te voy a poner un ejemplo personal en lo concreto ahora que Julio lo trajo, que me pasó a mí, lo he vivido yo en este propio cuerpecito. Yo tengo, mi papá era, para poner en contexto, mi papá era ateo, mi abuela súper creyente y practicante, la parte paterna, mi familia materna creyente, no practicante. Yo la confirmación, llegué hasta la confirmación no la hice por elección propia, a los 12 años dije yo no puedo confirmar que voy a creer el resto de mi vida. Imagínense con 12 13 años yo ya hacía estos cuestionamientos, era un grano en el culo, básicamente, porque siempre cuestiono igual. No es que ahora con 45 lo hice toda la vida. Digo, no puedo confirmar que voy a creer en esto todo el resto de mi vida. Entré en un periodo hacia la adolescencia, los primeros años de la adultez, de agnostismo, donde digo, che, no sé si creo si existe o no existe un Dios. Y en mi proceso evolutivo, digo, he vuelto a creer sin la adhesión religiosa. Tomé una postura, es, che, yo creo que existe algo superior, pero no adhiero a la cuestión institucional. Saco del medio la institución. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. No me hace falta una iglesia, un cura, un rezo y demás para entrar en comunión con Dios. Ahora, me ha pasado de gente que me dice, che, pero vos no era que no creías. Sí, pero a los 20 años, estudiando el inconsciente, estudiando filosofía, que grandes filósofos que planteaban la no existencia de Dios, planteaban el nihilismo,
Y sí, obviamente que me iba a hacer cuestionamientos de un papá agnóstico, de ateo que no creería ni en los gusanos que lo iban a comer. O sea, obviamente que venía con una trayectoria en la cual me iba a cuestionar creencia. Ahora, también era posible que yo cambiara y volviera a la fe. Y está bien o está mal, no sé si está bien o está mal, fue mi proceso. A mí alguien viene y me dice, che, soy agnóstico, qué copado. O creo en Buda, o creo, tengo amigos budistas, tengo amigos musulmanes, judíos, y no lo digo como una cosa retórica, sino como, che, me siento a conversar, contame sobre el budismo, ¿de qué habla el budismo? ¿Cuál es la filosofía del budismo? Y ¿me voy a volver budista? No, pero voy a tomar lo que me haga falta de eso para ser mejor yo. Y ahí está el proceso evolutivo, entender qué me hace bien, qué elijo tomar conscientemente de lo que me traen, de lo que tengo, para poder llevar a un punto de evolución, de cambio, en el cual yo sea mi mejor expresión. Si no estamos quedándonos, o sea, si yo a los 45 sigo siendo la misma boluda que a los 20, chicos, no tendría autoestima, no podría estar haciendo este podcast, no podría ser coach, no podría hacer un montón de cosas, porque a los 20 era una boluda sin autoestima. ¿Quién no ha tenido en la adolescencia algún tipo de cercanía con las ideas del comunismo, por ejemplo? Por ejemplo. Hoy me declaro totalmente burguesa yo. Por las dudas. Capitalista burguesa. No, me gusta tomar esta palabra cuando dice Alelí copado, ¿no? Que uno pueda tener esa disposición, esa apertura de decir copado, habla muchísimo del individuo que trae esa devolución. ¿Por qué? Porque está abierto y no tiene juicio. Lo que nosotros tenemos que entender también, que muchas veces lo que nosotros vemos en el otro, y cuando empezamos a pensar si esto está bien o está mal, primero estamos haciendo una evaluación de valores con las cuales nos fuimos invitados. Si al otro le hace, a lo cual nos fuimos invitados, si al otro le hace bien, es como dice Lili, copado. Ahora, si al otro le hace bien y a mí me hace un ruido interno que me puede llevar como a una crítica a evaluar, che, esto está bien, está mal, yo creo que tendría que analizarme a mí mismo. Si el movimiento que hizo el otro no es el mismo movimiento que yo estoy queriendo hacer y no me estoy Y no animando. puedo. Entonces, si el profesional cambió de lugar, ¿sí? Y se largó a la pileta, como se dice normalmente, y yo lo observo y lo critico, lo cuestiono y digo, esto está mal, esto está bien, yo creo que tendrías que hacer una autoobservación y decir, che, ¿no será que yo estoy queriendo hacer lo mismo y no me estoy animando? Porque ahí está el anclaje, ahí está el lugar donde vos te quedaste y donde el otro te Ay. viene a mostrar lo que vos, No, sí, creo que ahí se abre hasta una envidia. me hace acordar en una Sí, Aleli. frase que usábamos, que resuena mucho, que es lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Lo que yo critico del otro habla más de mí que del otro. Cuando yo estoy criticando al otro y digo, che, esto no funciona, o esto a mí no me gusta, o yo me parece una boludez lo que están haciendo, o es innecesario que esta idea venga a cambiar, o es que no me estoy animando yo a hacer, qué espejo me está haciendo esto que el otro hace, que me está generando a mí esta necesidad de criticar y como excluirlo de mi visión o de mis posibilidades. Porque cuando uno critica, no está criticando constructivamente, uno critica desde la envidia, desde el daño, desde decir, che, sos un boludo porque estás haciendo esto. Digo, ¿y si no es tan boludo? ¿Y si el boludo sos vos porque no lo estás haciendo? ¿O es uno mismo porque está criticando eso? Porque quisiera hacerlo y no se anima. Siempre me acuerdo el del uso Nico Occhiato, que es un crack el tipo. Yo me acuerdo los primeros a stream que él hacía. Estaba él solo, con Flor, bueno, quien ahora es su pareja, pero estaba él solo. Y tenía 5 10 15 100 12. Hoy tiene un canal de stream, uno de los más importantes a nivel nacional y me animaría a decir a nivel latinoamericano está posicionado dentro de los 10 mejores. Y eso no lo hizo de un día para el otro. Y hubo mucha gente que dijo es un boludo. ¿Cómo va a ser eso? Y él dijo, bueno, lo vamos a hacer. A ver qué pasa. Bueno, ahí tenés, Luzu. Eh, Eso pasó. acá, ¿Cómo hacemos en el mundo actual, en el contexto actual donde todo es inmediato y no hay futuro? Hoy el mundo se maneja en la inmediatez. O sea, desde el flaco que te dice en redes sociales que te podés hacer millonario fácilmente y te muestra que él es millonario porque hizo 2 pesos y gastó 5 en un reloj para mostrarte que tiene plata. O sea, todo es inmediato.
¿Cómo se logra pensar en el futuro sin caer no sé, en ansiedad, ¿no? ¿Cómo se logra En un pensar en el exceso. futuro programando esto de un cambio profesional, de cuando todo es tan inmediato? Lo que pasa es que tenés que estar en absoluta coherencia para con vos mismo, con lo que vos deseás. Que Alelí de hoy para mañana, por causa de los podcasts, se vuelva millonaria, no tiene que ser totalmente mi parámetro. Probablemente ponerle que a mí no me devuelva nada los podcasts, pero sí hago otra actividad que me devuelve algo. O sea, si no estamos condicionando, el tema es también desde qué lugar estoy haciendo lo que hago. Eso es importante. Si yo lo hago desde un lugar, ¿lo estoy haciendo con un fin económico o lo estoy haciendo con un fin de yo ser feliz? ¿Sí? Porque parece que la felicidad lo ponemos solo en lo material, pero la felicidad no va por ahí, porque si no, ¿para qué se hace suicidar ¿Para qué se suicidan los millonarios? Porque están extremadamente felices, en vez de tirar un petardo, se tiran ellos. O sea, no le estoy viendo el sentido. La coherencia está en lo que a mí me hace feliz. ¿Sí? Acá me parece que hay cosas que uno tiene que empezar a detectar cuando va a hacer una transformación, cuando va a hacer esta transición de cambio más que transformación, ¿no? Detectar cuáles son los miedos que tienen. ¿Sí? Ahí puede haber un miedo tanto económico como un miedo social, ¿sí? La mirada del otro o un miedo identitario, un miedo de propia identidad, o sea, no se están pudiendo identificar, no están pudiendo ser coherentes consigo mismo. Acá lo más importante es la coherencia, y la coherencia es lo que a mí me hace feliz, y lo que yo tengo que, para lo que fui invitado a esta vida es para ser feliz, no para tener mansiones, no para tener una agencia de autos, y por consecuencia lo tengo bienvenido y lo aplaudo. Y si no lo tengo y soy feliz, nada más y nada menos. Yo creo que esto también que trae Julio y que traes vos, Diego, tiene mucho que ver con esto con lo que hablábamos al principio. Se nos educó para querer un puesto de trabajo, acceder a ese puesto y ahí quedarnos. Y esto es muy de la generación X, ¿no? De los previos al 85, a los 80. Es la generación que aspiraba a tener un puesto, a crecer dentro de una empresa, a mantener cierta estabilidad, a llegar a un techo, a decir, tengo que ser el gerente, o tengo que ser el presidente, o tengo que ser el mejor de todos. Y ojo, acá hay algo que me parece que es muy interesante preguntarnos, ¿qué significa para nosotros ser el mejor o la mejor? ¿Y a qué voy con esto? Lo que para mí puede ser la mejor, como coach, como psicólogo, como consultora, no necesariamente es lo mismo para otras personas. Por ejemplo, hay gente, hay coaches que cobran $200 la consulta, porque se manejan con un público que está dispuesto a pagar $200 la consulta. Yo podría llegar a ese nivel y yo no sé si voy a llegar a cobrar eso algún día, pero no porque yo no pueda cobrar $200, porque yo no accedo al público que paga $200. ¿Por qué no accedo a ese público? Porque es un público que se maneja dentro de un rubro, dentro... ¿Es mi aspiración? No, mi aspiración es ayudar a otros. Si lo puedo hacer con gente que paga $200, y si lo puedo hacer con gente que paga menos, también lo hago. Si lo puedo hacer desde un taller o lo puedo... Mi objetivo no está puesto en cuánto voy a ganar, está puesto en qué es lo que yo puedo hacer para mejorar el mundo en el que vivo. Desde ese lugar empiezo a buscar coherencia, de decir, che, esto que yo estoy haciendo, yo me siento cómoda cobrando $200 y la verdad que no. Yo no sé si me sentiría cómoda cobrando $200. Si tengo quien lo pague, bueno, bienvenido sea, pero no sé si para mí sería Qué coherente. bueno esto, Claro. corriéndome un poquito del tema, ¿no? Qué bueno esto que trae Lili, una de las cosas que por ahí a los profesionales le cuesta es poner el valor del servicio que están ofreciendo, ¿no? Y el tirar el número y sentirme cómodo creo que es un muy buen registro. Se me corre el tema, pero es un muy buen registro, porque a los profesionales les cuesta a veces también poner un número. O se disparan y pierden el equilibrio, o van por debajo y no están cómodos. Bueno, donde estés cómodo, va por ahí. Pero bueno, yo creo que para ir resumiendo, es posible el cambio, no todos lo habitan. De hecho, creo que pandemia ha dejado grandes consecuencias de las personas que no se animaban a cambiar y que tenían puesta la identidad en lo que estaban haciendo y lo que fueron. Y cuando pandemia empezó, la situación de pandemia empezó a dejar un montón de profesionales fuera de aquel lugar que le daba como un lugar de prestigio, como que le daba un reconocimiento. Al no haberse conocido internamente, al no haber perdido esa coherencia y poner su identidad
en el puesto que estaban logrando, cuando los desvinculan de ese lugar, se pierden y entran en un grado de desvalorización que a veces están en depresión y no se pueden volver a reinsertar, pues no se pueden reinventar. Toda la confianza estuvo puesto ahí. Entonces, Y aprendamos a conocernos, aprendamos a vivir en coherencia, a sentir en paz con nosotros mismos y a sentirnos bien, no cómodo, bien. Y hay algo que es Celeste. importante que tengamos o por lo menos que yo soy fiel creyente de que está sucediendo y no todos no lo estamos viendo. Estamos viviendo una nueva era en el diseño laboral, diseño profesional, diseño de la forma en que nos planteamos, cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo estamos gestionando nuestras realidades. Y tiene que ver con la inteligencia artificial. Se viene un cambio en los próximos 10 a 15 años, si no antes. Si no antes. No lo estamos viendo. Entonces estamos queriendo sostener formas de hacer que en muy poco tiempo no van a tener lugar, porque no lo van a tener. Entonces, la invitación es esto, es, che, ¿qué quiero sostener y qué no? Y qué estoy dispuesto a cambiar en la nueva realidad que se me viene planteando. Y aplica todo, desde las personas que limpian casas hasta las personas que son gerentes, CEOs y máximas autoridades en empresas. ¿Qué es lo que estoy dispuesta a cambiar y qué no? Porque la realidad me lo va a cambiar, no es porque yo quiera o no quiera. La realidad me lo va a cambiar. Y ahí es donde uno tiene que entrar en decir, ah, mira. ¿Y eso no presenta un desafío más importante aún a la hora de pensar por ejemplo, en seguir su propósito, en explotar su talento, en el cambio profesional? O sea, en todas las cosas que venimos hablando, ¿no presenta un desafío un poco más importante aún? Porque puede que mi talento, mi propósito y mis posibilidades de cambio no encajen en ningún lado de ese nuevo futuro que se avecina y que nos va a pasar por arriba igual, digamos, nos guste o no nos guste. ¿Y entonces qué harías ahí? Te pregunto. No sé. El sistema te escupe. Y Porque ahí está el desafío. Claro que es un gran desafío, porque ahí está el desafío de la reinvención. Me reinvento. Pero vos fíjate que cuando yo me reinvento, ahí tengo mucho aprendido, tengo mucho adquirido. El camino que yo recorrí me dejó mucho aprendizaje, me dejó mucha enseñanza. Yo adquirí nuevas competencias. El tema es que si yo me puedo correr de ese lugar tan finito y estructurado que responde más que nada a un ego y no a mi lugar esencial, ¿sí? Si yo me puedo correr de eso, puedo ver todo ese camino que recorrí, puedo capitalizar todo lo que me trajo y ahí me voy a abrir a esa reinvención, ¿sí? Estamos hablando cosas de ahí, cosas que son generacionales. Yo soy una generación bastante. Y sin embargo, uno aprende a abrirse a posibilidades. Pero bueno, es un trabajo interno, es un trabajo a lo cual lo primero que tenemos que estar atentos a nosotros mismos. Si el lugar donde estamos habitando nos trae paz, nos trae felicidad. Y si no nos trae paz, no nos trae felicidad, no hay juicio, no nos juzguemos, no nos condenemos, no pasa nada. Porque si vos te condenas, no te escuchás. Ahí te invito a que te escuches, que te invite a ver qué te pasa, que escuches ese diálogo interno, esa novela que te estás contando, que te hace que no te puedas correr. Porque en realidad el fin nuestro es motivar a la gente a poder abrirse a esa posibilidad de cambio, a esa posibilidad de transformación. En definitiva, todos estos procesos, cuando uno se abre a la posibilidad, empieza un crecimiento que es interno, empieza lo que se llama internamente expansión. Yo me expando internamente, ¿sí? Y cuando yo me abro a esa expansión, después eso se materializa. ¿Cómo se materializa? En todos los logros. Sí, yo no, yo voy a dejar una pregunta nada más que quizás yo me he hecho varias veces y por eso también estoy donde estoy, pero que me parece que es de mucho valor y es, si vos mañana no pudieras hacer más lo que estás haciendo hoy, si yo vengo y te digo, che, Diego, olvídate de hacer todo, no de saber lo que sabes hacer, es de hacer lo que estás haciendo. No podés hacer más lo que haces en redes, en comunicación, ¿qué harías? Y vos me decís, Mira, me puedo dedicar a arreglar autos porque a mí es algo que me gusta y que yo disfruto mucho, porque me gusta arreglar mi camioneta, o por ejemplo, a mí me gusta hacer decoración de cumpleaños. Y a mis sobrinos le hago decoraciones fastuosas. Y creo que ahí es donde uno empieza a decir, che, a ver, si yo no puedo hacer lo que hago hoy, ¿qué haría? Empieza a aparecer el propósito. Porque el propósito es lo que une lo que yo hago, lo que haría si no puedo hacer lo que hago,
otras cosas que me gustaría hacer y que disfruto, ¿para qué las haría? Y ahí es donde empieza a aparecer la comodidad de no quedarme en un lugar de confort, sino de decir, che, ahora entiendo hacia dónde apunta o qué es lo que yo quiero lograr con lo que hago. Hoy lo hago desde la comunicación, mañana lo haré desde arreglar autos, no lo sé. Si pudiéramos entender que la vida es tan sabia, es tan amorosa para con nosotros, que cuando nos está cerrando una puerta no nos está llevando al camino de la frustración, probablemente porque nos estás queriendo mostrar otro camino, nos estás invitando al crecimiento. Porque esto es la evolución, ese es el constante camino de evolución, el crecimiento, el abrirnos a otras posibilidades. Está bien, hoy no puedo hacer esto, como dice Aleli, y hasta me siento identificado, pues yo también me gusta mucho lo que es la ambientación. Eh, bueno, no estoy pudiendo hacer esto, pero lo que viene me hace feliz. Porque si a mí me hace feliz, no tengo que dudar de la rentabilidad. La rentabilidad va a venir. Es una consecuencia. La primera rentabilidad que tengo es que me estoy habitando a Emocional. mí mismo en plenitud, en alegría. Entonces, nada, motivar a esta gente, animarla a esta gente. Escúchate, no pasa nada, sin juicio, sin prejuicio. A ver qué es lo que te está haciendo ruido. ¿Qué es la mirada del otro? ¿Qué es lo económico? ¿Qué es? Porque pusiste tu identidad en gerenciar y no querés salir de ese lugar, pero te estás quedando en un lugar donde estás siendo infeliz, donde después te lo van a contar los hemorroides. Pensalo. Eh, Creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Agradecemos a todos los que estuvieron hasta acá, los que llegaron hasta acá, los que se sumaron, los que se suscriben. Si no te suscribiste, es un momento para suscribirte, para darle un like, para dejar un comentario, dejar una recomendación. Poné no me gustó para nada. Bueno, ponelo y decí por qué no. Aceptamos hate también. Sí, totalmente. Haters son bienvenidos. Preferimos más los que le gusta, pero los haters son bienvenidos. ¿Por Recordá qué que no? estamos en Spotify también, así que muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Arely. Muchas gracias, que tengan un hermoso fin de Gracias a semana. ustedes. Buen fin de semana, que la Buena pasen vida. súper bonito y que se animen a cambiar de profesión aquellos que la están transitando.